Buenas a todos y bienvenidos seáis. Saúl era un anciano atormentado que vivía en una hermosa pero triste casa en el bosque. Todo empezó años atrás cuando Saúl aún era un niño. Su padre murió en un accidente de tráfico, dejándolos solos a él y a su madre. Fueron por lo tanto años difíciles en los que su madre tuvo que trabajar muy duro para poder sacar adelante al chiquillo. Pero gracias a la perseverancia de su madre pudo estudiar y sacarse una carrera, convirtiéndose en el primero de su promoción. Por lo tanto le fue fácil encontrar un trabajo con esas notas. Al poco de salir de la universidad lo contrataron en una prestigiosa empresa para llevar toda la publicidad y el marketing. Todas las empresas querían de sus servicios, pero aún tenía que pasar Saúl por un duro trance. Su madre, lo único que tenía en la vida, falleció después de una larga enfermedad, dejando a Saúl sumido en una profunda depresión. Este se refugió en su trabajo, ya que era lo único que le mantenía la mente ocupada para así no pensar en su difunta madre. Había días que ni siquiera iba a su casa a dormir, pasaba la noche en la empresa trabajando. Tuvo un par de relaciones sentimentales, pero no llegaron a buen fin. Tenía el corazón tan triste que nadie podía entrar en él completamente. Los años fueron pasando y gracias a su buen trabajo, este hombre, Saúl, conseguía unas abultadas remuneraciones y primas. Llegó pues el momento de jubilarse, de retirarse a su soledad, a su casa en el bosque, y gracias a todo lo que había ahorrado durante tantos años de trabajo, iba a tener una buena jubilación, sin falta de nada. Ya, una vez varios meses jubilado, retirado en su casa donde tantos recuerdos tenía, estaba todo casi igual a como su madre la dejó. Mismos muebles, mismas fotos. No había querido cambiar nada para que no perdiese esa esencia, la esencia de su madre. Los días, una vez jubilado, se le hacían eternos a este hombre, a Saúl. Y una mañana, cuando se levantó, se vistió y fue al pueblo. Allí se compró varios utensilios para arreglar su porche. Cuando estaba comprando, se fijó que el dueño del establecimiento no paraba de observarle. Sus ojos les eran familiares, pero no conseguía caer de qué. Cuando se acercó a pagar al hombre de la tienda, éste le dijo: «No te voy a cobrar nada. Te regalo todo lo que te llevas, pero a cambio te voy a contar una hermosa parábola, y tienes que escucharla atentamente». Saúl se quedó extrañado, pero aceptó con curiosidad. Este hombre comenzó a hablar y le dijo lo siguiente a Saúl. Una noche que caminaba por la playa con el Señor, durante esa caminata muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran del Señor. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces solo un par. Esto me preocupó porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía penado, angustiado o derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije al Señor: «Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado?». Entonces el Señor le respondió: «Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos». Pasaron unos segundos hasta que Saúl, el anciano, pudiese contestar. Aquel hombre había conseguido dejarle sin palabras. Hacía muchos años que había dejado de creer en nuestro Señor Jesucristo, ya que se había sentido abandonado por Él porque no le había ayudado y no entendía por qué había dejado que su vida fuese tan triste. Cuando ya se disponía a irse, aquel hombre, el dueño de la tienda, le dijo lo siguiente: que todas las mañanas se tomaba un café en la cafetería de la esquina,
por si le apetecía hablar, que allí estaría. Saúl se fue sin poder quitarse de la cabeza aquella parábola. Cuando llegó a su casa ya era tarde, había perdido mucho tiempo hablando con ese hombre y ya sin luz poco podía hacer en el porche para arreglarlo. Bajó las cosas de la camioneta y entró en su casa para prepararse algo de cenar. Mientras cenaba, tampoco podía quitarse de la cabeza aquella conversación ni aquella mirada que le era tan familiar. Antes de acostarse, ya había decidido que iría con ese hombre a tomarse ese café, aunque fuera alguien muy extraño. Cuando Saúl, este anciano, entró en la cafetería, miró alrededor buscándolo con la mirada, y por un momento pensó que ese hombre tan extraño no estaba allí, pero cuando observó mejor, vio que en una de las esquinas de la cafetería estaba ese hombre. Se fue hacia él y se sentó con él, y allí estuvieron rato largo hablando de todo. Saúl se sorprendió de la confianza que ese hombre le otorgaba. Día tras día continuaron quedando, y el anciano Saúl, le contó toda su vida, lo triste que había sido, lo mal que lo había pasado con la pérdida de su madre y lo solo que se había sentido en ocasiones. Entonces aquel hombre comenzó a hablarle sobre la vida, de las dudas que tuvo el propio Jesús antes de morir en la cruz, de que él también, de alguna manera, se sintió abandonado por su padre y clamando al cielo dijo: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Luego entendió que Dios no lo había abandonado, sino que todo pasaba por algo en esta vida. Saúl lo escuchaba muy atentamente. Algo dentro de él se estaba encendiendo, una llama de amor y esperanza. Se despidieron entonces para el día siguiente y así durante mucho tiempo. Cada vez le gustaba más a Saúl las charlas con ese hombre. Le gustaba la tranquilidad que le ofrecía, y gracias a él había sacado el odio de su corazón y había vuelto a creer. Ahora sabía que Jesucristo no lo había abandonado, sino que todo en la vida tenía un sentido, y que si le había tocado tanto sufrir, tenía un porqué, y que al final sobre todo sería recompensado. Pero no tenía que volver a dudar del amor de Dios. Ese día se despidieron y algo en sus palabras le parecieron extrañas, como si fuera una despedida. Le dijo este hombre a Saúl lo siguiente: «Ya estás preparado para andar solo, hijo mío. No dejes que esa llama de amor de tu corazón se vuelva a apagar nunca». A pesar de las palabras de aquel hombre, que parecían una despedida, a la mañana siguiente Saúl volvió a aquella cafetería como últimamente en todos esos meses. Al entrar, no lo vio en la mesa que siempre se sentaba, por lo que le preguntó a la camarera y ella, extrañada, le dijo que no recordaba a ningún hombre y menos con ese aspecto. Luego se acercó a la ferretería y allí la señora le dijo que no podía haberlo atendido nunca ningún señor, puesto desde que ella era viuda lo regentaba solo ella, y de eso hacía ya mucho tiempo. Saúl entonces se montó en su vehículo y se fue a su casa, eso sí, muy abatido, pues no entendía nada. Cuando ya estaba cruzando el bosque, una voz sonó en su cabeza que le decía: «No dejes que se apague la llama de tu corazón», y una esperanza inusitada volvió a crecer dentro de él. Cuando llegó a casa, subió al desván y cogió de una caja que tenía al fondo un cuadro de Jesús para colgarlo en su sitio, de donde nunca tenía que haberlo quitado. Cuando lo estaba colgando y se fijó en sus ojos, se quedó desconcertado. Era la misma mirada que tenía aquel hombre. Esa era la mirada tan familiar y que nunca había conseguido saber por qué lo era. Entonces Saúl cayó de rodillas ante el cuadro y con lágrimas en los ojos dio gracias a Dios. Jamás se volvió a sentir solo y mucho menos abandonado, y nunca más se volvió a apagar la llama de su corazón. Y hasta aquí la historia tan hermosa y bella del anciano Saúl y Jesús.
Os envío un abrazo muy grande para todos y todas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.